A grabar en la nube. Muy bien, pues iniciamos, hermanos, esta segunda lección. El tema se llama Jesús y el Padre Nuestro. Habrá ocasiones en que la lección sea una, habrá ocasiones en que podamos inclusive tomar dos temas en una misma lección. En este día es muy probable que terminemos nada más el tema número 2 y se llama Jesús y el Padre Nuestro. Bueno, la semana pasada vimos el tema uno, la oración es comunión. Y comentábamos que orar, ¿qué es orar en la Biblia? Bueno, orar pues es una de las bendiciones más apreciadas por los cristianos. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios y a través de esa acción nos comunicamos con nuestro Padre, el Creador. Es un diálogo entre nosotros y Dios. Lo veíamos en la clase pasada. También veíamos que orar para el cristiano es tan necesario como el comer, ya que así como el pan es necesario para nuestro cuerpo físico, la oración es vital para nuestra vida espiritual. Algunas personas dicen, e incluso los propios cristianos, nosotros como cristianos, que Dios no habla, porque ya Dios habló a través de la Biblia. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Pero también vimos en la clase pasada que si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe cuando oramos al Padre o cuando leemos la Biblia, entonces Dios nos responde y así nos habla. Pero ¿cómo sabemos que Dios nos habla? Un ejemplo, les voy a poner así sencillo. Aquí en su casa, en mi casa, cuando mi esposa está en la parte baja de la casa y yo arriba, ella me habla para comer, ¿no? Me dice, mi vida, ya está la comida. Y yo la escucho, ¿verdad? Y sé que ya puedo bajar tranquilamente a comer. Pero si me dice, Jaime, ya baja, entonces sé que tengo que bajar rápido, sin perder tiempo, porque creo que está un poquito molesta, ¿verdad? Sí. Así que, rapidito. Entonces yo ya conozco su voz, ya sé cómo está de humor, inclusive, ¿verdad? Ya la conozco mejor porque claro que cuando nos conocimos al principio en nuestro noviazgo, pues todo era dulzura, amor, ¿verdad? Y los que están casados me lo podrán confirmar, ¿verdad? Pero ahora ya nos conocemos más, ya nos hablamos todos los días, ya nos conocemos mejor. Y así pasa, ¿no? En las relaciones del matrimonio, en las relaciones humanas, con los amigos, con los hermanos. Y eso es lo que pasa cuando hablamos con Dios. Si usted no le habla a Dios, Él no le va a contestar. Pero si usted ora y se comunica con Él todos los días, irá reconociendo la voz de Dios. Él nos habla de diferente manera. Pero vamos al tema. Hoy es Jesús y el Padre Nuestro. Ya vimos en la lección pasada que estando Jesús con sus discípulos y viendo ellos la manera en la que Él oraba, eh, viendo la manera en que Él oraba, podían darse cuenta, ¿verdad? Y querían que le pidiera, que les enseñara a orar. Y bueno, vamos a ver que en Lucas, a Lucas 11, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración tan simple, pero tan poderosa, tiene muchísimas enseñanzas, hermanos. Vamos a tratar de ir estudiando este pasaje, frase por frase.
perdón, por ahí dice que se me apagó la cámara. Bueno, ya tengo otro. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo frase por frase y vamos a dividirla en tres partes, en los tres versículos que vamos a estudiar. Dice Jesús como hombre, como humano que fue cuando vino aquí. Como lo vimos en la clase pasada, también oraba al Padre para mantener una comunión constante con Él. Y nos enseña cómo oraba cotidianamente para estar en contacto con Dios, con su Padre. El apóstol Pablo hablaba de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y habló de la armadura de Dios, si lo recuerdan. La armadura espiritual que el cristiano debe ponerse todos los días. Entre esas armas espirituales se encuentra la oración. Así nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Acompáñenme ahí. Se los voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Así se entiende. Pero bueno, sigamos con el tema. Vamos al verso Perdón, ¿cuáles 2 fueron de los Lucas, versículos? perdón, Lucas 2, Lucas 11, versículo 2. No, el de Efesios. Efesios es 6, 18. Efesios 6, 18. Se los leí en la lección del lenguaje actual, por eso a lo mejor al leerla en la Reina Valera cambia un poquito. Dice Lucas 11, versículo 2, en la primera parte. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Aparentemente Jesús enseñó dos veces el Padre nuestro, porque si recuerdan el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 está una oración al Padre nuestro y esta de Lucas, que es la que estamos estudiando. Hay ligeras variaciones entre Mateo y Lucas, pero sin embargo, el centro del mensaje no cambia. El Padre Nuestro es una oración modelo que encierra todo lo que debemos incluir en nuestras oraciones. Es una oración sencilla, muy sencilla, pero muy poderosa. Y no cabe la menor duda que la intención de Jesús al enseñar esta oración de ninguna manera es que esta oración se hiciera de manera repetitiva, como un mantra, para que algo suceda. No, no era eso. Y dice en la primera frase de la oración del Padre Nuestro, no hay algo mejor y tan maravilloso que saber que Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, es omnipresente, es soberano, es el Rey de Reyes y más de atributos que Él tiene. La lista es grandísima de todo lo que es Dios, nuestro Dios. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que ese Dios poderoso, omnisciente y con todos esos atributos es nuestro Padre. Y por eso nosotros mismos, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Porque Él es nuestro Padre, si nosotros somos sus hijos, somos hermanos. El apóstol Juan escribió lo siguiente, y vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 3 versículo 1. Le voy a pedir de favor a mi hermana Mabel, si nos lee ese verso, por favor. Adelante. Abra su micrófono, hermano. Ay, sí, perdón. Adelante, adelante. Primera de Juan 3:1, ¿verdad? 3, 1, sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amén.
Entonces ahora ya, gracias hermana, ahora ya somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué somos entre nosotros? Nuevamente, somos hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8 versículo 15. Y se los voy a leer nuevamente en el lenguaje actual porque creo que se entiende, podemos entenderlo un poquito mejor, aunque ustedes lo pueden seguir ahí. Este versículo lo conoce también muchos, lo conocen. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios. Ahí lo vuelve a reafirmar. Y nos permite llamar a Dios papá, papá. No papa, ¿verdad? Sino ya Abba Padre, dice ahí el versículo. Así como nuestros hijos de chiquitos ya se nos acercaban a nosotros, a los que ya somos papás, o nosotros nos acercábamos a nuestro padre de sangre y le decíamos papá, papi, papito. Ahora nosotros con nuestro Padre Celestial también nos podemos acercar sin protocolos y simplemente hablar con Él, a orar para platicar con Él. Esto también significa que no somos huérfanos. Probablemente algunos en lo terrenal ya, ya no tengamos, ya seamos huérfanos, ¿verdad? Pero en lo espiritual no somos huérfanos. Tenemos el mejor Padre de todos, que nos cuida, que nos suple, que es rico, que es bondadoso, que es perdonador. Ese es nuestro Padre. Pero continuemos para ver en dónde se encuentra ese Padre, nuestro Padre, en dónde se encuentra. Y dice Lucas, nuevamente vamos a Lucas 11, versículo 2, en la segunda parte de ahí. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahí está el Padre. Nosotros, los seres humanos, somos terrenales. Somos criaturas mortales, somos seres dependientes, somos polvo y al polvo volveremos. Pero Dios nos escoge para hacernos a su imagen y semejanza, como lo hizo en la creación original. Pero al contrario de nosotros, nuestro Dios es eterno. No tuvo principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él habita en las alturas, ¿sí? Y nosotros aquí en la tierra. Pero el Señor también habita con el humilde y sencillo de corazón, dice su palabra. Y se entiende que esos somos nosotros los cristianos. Ese que habita en los cielos también habita, ¿en dónde? En los seres humanos, en el corazón de los que le hemos recibido. Y esos somos los cristianos. Vamos ahora a la palabra en el Salmo 115, versículo 3, y le pido de favor a mi hermano Roberto Peláez. Sí, hermano, ahí, si nos puede leer ese, en el Salmo 115, versículo 3. 115. Dice la palabra de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Amén. Gracias, hermano. Ahí lo vuelve a decir en el Salmo 100, nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Él está por encima de todo. Llena todo, todo. Todo lo que quiso está hecho. Nada se interpuso. Así que todas las promesas que tenemos de Él se van a cumplir. Él hace todo y es nuestro Padre. ¿Qué va a hacer Dios con nuestros ruegos? Con nuestra oración. Él va a oírnos. Y así lo hacen, o lo hacían los judíos y lo siguen haciendo los judíos. Así también nosotros. Miramos hacia arriba, levantamos la vista, levantamos las manos y Él nos mira hacia abajo, desde su trono, desde lo alto. Pero, ¿qué pasa con las personas que se comportan altivas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo ven a los demás? ¿Los ven de arriba?
hacia abajo. Es como haciéndose ellos propios como un Dios, pero nada más que en sentido contrario. Porque Dios no nos mira con desprecio, sino con amor y paciencia. Ese es el Dios que tenemos. Él va a escuchar nuestra oración y ruego y va a amparar nuestra causa. Pero tenemos que hablarle. Tal vez nos conteste mañana, en una semana, en un mes, en un año, pero al final Él nos va a contestar y va a ser la mejor contestación. Así que ese es nuestro Dios, porque Dios no mira con desprecio a nadie, sino con amor y paciencia. Ese es el amor del Dios que tenemos. Él va a escuchar nuestra oración y nuestro ruego. Pero en lo que responde tu voz, en lo que tú en lo que Él te responde, vas a sentir paz, porque tú sabes que te cuida, es un Dios que te ama y que no te miente. Eso es lo que tenemos que hacer a nuestro Padre Celestial. Vamos a la parte siguiente del verso número 2, que dice así, Lucas 11:2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí viene la tercera parte, santificado sea tu nombre. Ahora Jesús introduce a sus discípulos y a nosotros en el tema de la adoración y la alabanza a Dios. Les dice, santificado sea tu nombre. Esta es la manera en la que nos acercamos a Dios. Y lo dice así también en el Salmo 100, versículo 4. Si me ayuda ahí, por favor, mi hermano Lucas Valdés. ¿Se me escucha ahí, hermano? Sí. ¿Nos hace favor? Lucas. Es Salmo 100, versículo 4. Dice la palabra, entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Alabad, gracias hermano, con alabanza, alabad y bendecir tu nombre. Aquí el Señor Jesús, conforme al protocolo de Dios, de cómo acercarnos a Él, les dice, díganle, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa la palabra santificado? La palabra santificado significa apartado, pero aquí este apartado es como, porque no hay nadie como Él. Él es el único, es el grande, el poderoso. Y su nombre, aunque es impronunciable, porque los judíos no lo podían pronunciar, dicen que lo más cercano es Yahweh o Yahvé o el gran yo soy, o para poderse pronunciar, le decimos también, y lo dice la Biblia, Jehová. Los judíos le llaman el Eterno, pero el nombre reúne todo lo que es Dios. No se puede comparar a nadie, Él, ni en su poder, ni en sabiduría, ni en todos los atributos que Él tiene. Él es el único merecedor de suprema alabanza. Por eso aquí el Señor Jesús les dice, alaben a Dios, alaben al Padre, porque Él es el único de suprema alabanza. Y también lo podemos ver en el Salmo 145:3, que dice, Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Se le puede dar recomendación, aplausos, reconocimiento a alguien, pero como a Dios, a nadie, ya que Él es el único Dios y nadie como Él. Su grandeza no puede ser medida, y es donde lo toma el salmista, y Jesús les recuerda a sus discípulos qué grande es Dios, su Padre. Vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Dice así, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
nuevamente, y de ser temido sobre todos los dioses. Aquí también se menciona sus Perdón, discípulos repite que la también cita, hermano. es Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Aquí los judíos entendían el concepto de lo que era santificado, ya que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y ahí mismo adelantito, en Primera de Crónicas 16, 29, dice la palabra de Dios: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Que es, nuevamente les dice, lo que es la santificación del nombre y la adoración y la alabanza. Pero sigamos, vamos nuevamente al Lucas capítulo 11, versículo 2, a la siguiente parte de la frase y del verso. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: venga tu reino. Esta es la siguiente frase. La frase venga tu reino, en Mateo la traduce como venga a nosotros tu reino. Pero, ¿qué es su reino? Su reino es el lugar de gobierno, su lugar de gobierno, su área de gobierno de Dios. Nosotros, antes de convertirnos, vivíamos en el reino de Satanás, pero luego que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que nacimos de nuevo, dice el apóstol Pedro que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora ya sabemos quién es el rey de cada uno de esos reinos, de la luz y el de las tinieblas. Satanás es el príncipe de este reino, es el que gobierna el reino de las tinieblas, pero Satanás ahora ya no reina en nuestras vidas. Si recuerdan, antes de ser cristianos, él nos hacía como quería. Nos aplicaba sus reglas, sus leyes, sus insinuaciones, sus órdenes, y las cumplíamos sí o sí. Si somos observadores y vemos a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, observamos que no les cuesta trabajo cumplir sus leyes, las reglas del reino de las tinieblas. ¿O no, no pasa eso, hermanos? Para ellos es fácil cumplir lo que el enemigo, el diablo les pide. Ya sea que uno mienta y todos mienten. Unos dicen malas palabras y todos dicen malas palabras. Y mientras más mal se portan, más orgullosos se sienten las personas. Pero como ahora estamos del otro lado, decimos qué tonterías son las que están diciendo. Aunque claro, no podemos tampoco juzgar de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque de ahí venimos. Pero ahora estamos en el reino de Dios, en el área de gobierno de Dios. Él gobierna nuestras vidas. Su palabra es como la constitución de un país que rige por medio de las leyes las vidas de las personas que viven en él. Y todos están bajo ese régimen constitucional. Así vive un país. Para poder vivir de una manera civilizada, ahí se deben de castigar el asesinato, el robo, el fraude, la agresión y muchas otras cosas. Y cuando se violan esas leyes, pues son acreedores a un castigo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros vivimos ahora en el reino de Dios, la Biblia es la constitución que nos rige. Dios habita en los cielos y nosotros, como humanos, como seres humanos, habitamos en la tierra. Sin embargo, somos extranjeros y somos peregrinos. Vamos de paso en esta tierra. Lo más que podemos durar en este mundo son 80 años, los que más fuertes, 80, 90, o algunos todavía 100 años, pero ya no pertenecemos a este mundo. Somos ahora ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo lo dice así:
Vamos al Filipenses capítulo 3, versículo 20. Por favor, le pido ahí a mi hermano Noé Ramírez si nos puede leer ese, hermano. Esa cita, por favor. Filipenses, Filipenses, ¿cuál, 3, perdón? capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Gracias, hermano. Ahora nosotros al decir nosotros, nos compara con los que no son hijos de Dios, sino ciudadanos del reino de las tinieblas, porque ese es el destino de los que rechazan a Cristo. Cuando nosotros aprendemos a orar y decimos, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? Que nos gobierne Dios, el Señor, que nos gobierne con su palabra, que nos guíe con su palabra y, y hacerlo sin hacer lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiere que hagamos. Porque si no se convierte en una anarquía, como en los países en los que no se rige con la ley. Sigamos, vamos a la parte del versículo 2 de Lucas 11, versículo 2, a la parte final donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dísela. Esto quiere decir, todos conocemos aquella historia en el libro de Ezequiel, cuando hubo una revuelta allá arriba en el cielo y uno de los ángeles más poderosos armó su revuelta. ¿Recuerdan esa? Se rebeló contra el Creador, quiso ser como él, quiso ser como Dios y tuvo que expulsarlo. Eso le sucede a los rebeldes. Pero al ser expulsado, Lucifer o Satanás, que también se le domina el adversario, le dijo, no puedes habitar aquí en mi presencia y lo expulsó. Pero Satanás logró convencer a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran. Por eso, hermanos, cuando alguien les incite a la rebelión, recuerden a los ángeles que siguieron a Satanás. Todo aquel que sigue una rebelión del tipo que sea es rechazado por Dios, porque Dios aborrece la rebelión. Pero en el cielo, con los ángeles fieles que quedaron, allá ya no hay revueltas, no hay divisiones, no hay discusiones tontas, necias, ni pleitos entre ellos. Y miren, una gran bendición. Allá en el cielo no hay YouTube, no hay Facebook, no hay redes Hermano, le dejamos de aquí. escuchar. Perdón, hermana Nina, ¿no la escuché? Se dejó de escuchar, hermano, solo decía que allá en el cielo no hay Facebook, no hay ninguna red social y de ahí se perdió su audio. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, ya se ¿Ya me escucha. escuchan? Ah, es que no sé, se me perdió por ahí mi bocina, no sé qué pasó, se perdió así, se cortó. Bueno, les decía que allá no hay ni Facebook ni YouTube, qué bendición, ¿verdad? Porque ya no hay cómo discutir, no cómo ponerse a discutir ahí en que si alabamos o no alabamos a Dios con las manos arriba o las bajamos o con música, sin música, no, allá ya no hay. Por eso no nos enredemos en discusiones. Si está en la Biblia, hay que hacerlo, y si no, no. Allá en el cielo solo se hace la voluntad de Dios y por eso les dijo Jesús, cuando oren digan, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ahora, eh, ¿quién vive aquí en la tierra? Pues nosotros. Entonces, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Pues nosotros, los cristianos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Por consiguiente, debemos orar
así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros los cristianos somos los que debemos hacerla, pero a veces no queremos hacerla, la verdad, porque hay leyes terrenales que no queremos cumplir o que no nos gustan, ¿verdad? Así sucede a veces. El apóstol Pablo dice algo que va de acuerdo con esta oración de Jesús. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Le pido de favor a mi hermano, a ver, a mi hermana Jeremy Kawich, si nos puede leer esa cita, por favor. Sí, hermano. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 12, Romanos 12, versículo 2. Muy bien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Se los voy a leer en la versión actual. Dice así, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si un hombre piensa que puede casarse con otro hombre y lo hace, pues ya, es su pensamiento, ¿verdad? Pero Dios, a través de Pablo, nos dice, ustedes los cristianos son diferentes, ya no son de las tinieblas. Ustedes que vivían en las tinieblas traían un montón de pensamientos torcidos, conductas torcidas, pecaminosas, así que ya no son de eso. Ahora tienen que renovar su entendimiento, tienen que pensar como piensa Dios acerca de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Ahora nosotros debemos subirnos al nivel de sus pensamientos, porque Él nunca se va a rebajar al nivel de los nuestros. O como dijo el apóstol Juan, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Existen personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, en los ojos y confunden los colores o ven solo en blanco y negro, tienen su vista dañada. Pues así es algo parecido. Nosotros en nuestra mirada espiritual podemos distinguir si estamos sanos espiritualmente. Esto es, si leemos la Biblia constantemente y si nos mantenemos comunicados con Dios, sabremos cuál es su voluntad y entonces podremos diferenciar entre las cosas buenas de las malas. Hay quienes no pueden distinguir a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Le aplauden al que hace las fraudes ingeniosos o los fraudes más ingeniosos, o los que hacen los chistes más graciosos, pero más groseros, y que se vuelve a veces tendencia ahí en las redes, pero hay jóvenes que los quieren seguir o los siguen, o los de la música también, música con frases, con letras muy, muy fuera, ¿verdad? Del del buen hablar. Sin embargo, pues ahí están. No saben distinguir de lo que de lo que les beneficia y lo que les perjudica. Y por eso la importancia de renovarnos a través de la palabra de Dios. Veamos qué dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 17. Le pido de favor a, a mi hermano Ronald. Está por ahí. Si nos puede leer Sí, profe. Efesios 5, Efesios Efesios 5, 5 y 17, 17. por Sí, favor. ahí te lo leo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Amén. Se los leo nuevamente en la traducción del lenguaje actual. Se oye un poquito más fuerte y así como contundente. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Es más clara, ¿no? Más contundente. Dice, ¿creen que sea la voluntad de Dios ayudar al necesitado, hermanos? Claro que sí. Sin embargo, a veces ocurren cosas raras. Cuando hay campañas políticas y alguien pide, el gobierno pide o personas que piden que ayuden, que donen a los necesitados por alguna situación de emergencia que se presenta en algún lugar, y los políticos contrarios o los adversarios al gobierno les dicen a la gente que no donen, que el gobierno es el que debe de proveer. Y así es como se cometen a veces ese tipo de errores, porque a lo bueno le llaman malo. Y entonces en lugar de ayudar, querer ayudar a la gente, a veces bloquean esa ayuda. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagas o que hagamos en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, con el prójimo? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que hagamos lo bueno. Pero sigamos y vamos a la segunda parte de la oración del Padre Nuestro. Y este es en Lucas. Seguimos en la misma, en el mismo capítulo, versículo 3. Lucas 11, versículo 3. Dice así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice aquí, el pan al que se refiere en esta parte es el pan físico, al pan cotidiano. Todos necesitamos comer. El Señor nos dice, pídanselo al Padre. Y esto es correcto. Que Él supla nuestras necesidades, pero no se preocupen demasiado. Él alimenta a las aves del cielo, también viste a las flores del campo, y nosotros valemos más que eso. Por lo tanto, no se preocupen, debemos estar tranquilos. Pero sí podemos pedirle a Dios lo que necesitemos. El Señor nos los puso también en esta oración del Padre nuestro. Y decía el rey David en el Salmo 37, 25. Le pido ahí a mi hermana Leti, que está junto con Patty. No sé cuál de las dos es Leti y cuál es Patty, pero por favor, si nos pueden leer el Salmo 37, 25. Abre tu micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Es Salmos 37, 35, ¿verdad, pastor? 37, 25. 37, 25. Y joven, fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que mendigue pan. Amén. Así está, así decía el rey David en este salmo. Así que nosotros, gracias hermana. Así que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos suple, hermanos. ¿Recuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto y durante 40 años en la travesía hacia la tierra prometida, Dios les enviaba cada día maná del cielo, los alimentaba? Al levantarse cada día, tomaban una porción, la que ellos requerían, y comían de ella. Y de manera milagrosa los alimentaba 40 años. Aunque luego se ponían ahí medios difíciles, ¿verdad? Y querían carne. Pero, pero como sucede en todo, unos que, había unos que tomaban y acumulaban más de la porción que necesitaban para el día siguiente, por si las dudas, o sea, no tenían fe, aunque ya se los había dicho que él los iba a mantener, les iba a dar de comer. Entonces, al día siguiente, los que habían acumulado maná de más o comida de más, no se levantaron a recogerlo. Y resulta que todo lo que habían guardado, ¿qué les pasó? Se les echó a perder.
y ya no tuvieron que comer ese día. Les faltó fe o quisieron pasarse de listos, como algunas veces sucede. Por eso debemos de tener fe que Dios nos proveerá lo que necesitamos cada día. Y así debemos de orar a Dios. Es la parte que nos dice en la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, hay personas que tienen mucho dinero o tienen ya dinero que ellos creen que ya no necesitan de Dios y ya no oran por el pan de cada día porque tienen acumulado mucho dinero y en eso confían. Pues a quienes han padecido un fenómeno meteorológico, y creo que aquí hay bastantes hermanos y hermanas que han pasado en esto, como es un huracán, un terremoto, saben que aunque la gente tenga mucho dinero, en esas situaciones se pueden acabar los alimentos y no hay en dónde comprarlos. Y no hay dinero que valga, por mucho que tengas, no lo puedes adquirir. Así que siempre debemos depender de nuestro Padre Celestial. Nunca dejar de pedir, de darle gracias. Nunca. Como cristianos siempre debemos dar gracias a Dios y pedirle. Y estamos seguros de que Él suplirá nuestras necesidades. Vamos a la tercera parte de la oración del Padre Nuestro. Dice ahí Lucas capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra del Señor, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y debemos pedir perdón al Señor por todo aquello que no le agrada, hermanos. Lo que hicimos por la mañana, durante el día o en la noche. Considerando la siguiente frase, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero esto es muy difícil de aplicar a veces entre nosotros como cristianos. ¿Lo creen? Porque, ¿qué pasa cuando alguien nos ofende? O nos trata mal, o nos hacen fraude los mismos hermanos, o nos calumnian. Entonces nos sentimos heridos espiritualmente. ¿Perdonamos, como dice aquí Jesús en la oración? Bueno, pero en su palabra además nos dice esto: perdona al que te ofende, ora por el que te ofendió, bendice al que te maldice. Si a ti te maldice, tú bendícelo. Pero ahí es donde algunos podemos tropezar. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 15. Mateo 6, 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es inútil es pedir perdón por nuestros pecados si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden o nos calumnian. Vamos a la siguiente parte del verso 4 de Lucas 4 y dice así, y no nos metas en tentación. La palabra tentación tiene dos acepciones aquí. En el griego, de la palabra peirasmos en el griego, dice, uno es tentar para pecar. Y eso solo lo hace Satanás. Satanás es el que nos tienta. Y la otra es tentar, pero en el sentido de ser probado. Y eso solo lo hace Dios. Dios probó a Abraham, a Santiago, a Pedro. Los apóstoles decían que Dios no prueba, digamos, o más bien que Dios nos prueba, pero del lado positivo, de la tentación, que es la prueba. Y eso solo lo hace el Señor. Santiago nos dice que Dios no nos puede incitar a hacer lo malo, porque si de ahí nos sacó, ¿cómo nos va a incitar a que lo hagamos? Más bien, el que nos incita a hacerlo es Satanás. Y entonces nosotros estamos en medio. Y tú vas a decidir quién te gobierna. Al que obedezcas es al que te gobierna. Y finalmente, hermanos, termina diciendo
En Lucas 4, al final, dice, mas líbranos del mal. Yo creo que a veces no nos damos ni cuenta de cuántas veces Dios nos ha librado del mal. Cristo tiene todo el poder sobre Satanás, quien representa el mal, pero dice la Biblia que nosotros somos protegidos. En el camino, en un accidente, no sé, yo me imagino que aquí de las 42 lugares en donde, desde donde están conectados, a muchos les ha sucedido, ¿verdad? Y a veces decimos, híjole, no me tocó, no me tocó, ya no me tocaba. No, es que la oración nos protege. Dios nos ayuda si nosotros oramos todos los días al Padre. Pero este mundo no va a mejorar. Y Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, y vemos que cada día se multiplica, hermano, cada día se multiplica más la maldad. El problema con eso que es que va a provocar, dice que el amor de algunos se enfriará. Y esos somos los cristianos. El amor de algunos se enfriará. Porque nos podemos enfriar los cristianos. ¿Cómo nos podemos enfriar? Si nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Aquí es donde nosotros tenemos que decidir a quién vamos a obedecer, quién nos gobierna, ya que depende qué decisión tomemos, de eso depende nuestro futuro en esta tierra. Así que esta, hermanos, es la explicación de lo que es la oración modelo del Padre. Como les decía, es una oración corta, pero poderosa. Y podíamos tener todo un seminario del Padre Nuestro, ¿están de acuerdo? Pero lo principal es eso, que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y ahora sabemos que no debemos tomarla como una oración de repetición, sino tomar los conceptos principales de cada una de las partes que componen la oración y no olvidar lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Así que aquí concluimos el tema número 2, que se llama Jesús y el Padre Nuestro. Y pues le damos gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Y pues estamos en contacto. Voy a detener la grabación